Hola, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Nos acompaña esta noche el secretario de Educación, Alonso Lujambio. Secretario, muy bienvenido. Gracias Roberto. Además de ser usted titular de un área simbólica, yo diría, del Estado mexicano moderno, también precandidato o aspirante a la candidatura presidencial del PAN, es usted, como experto en ciencias políticas, un conocedor profundo de la política mexicana que estamos viendo con muchas deficiencias, con muchas circunstancias difíciles para llegar a acuerdos para la gobernabilidad. ¿En qué momento estamos viviendo? ¿En qué momento entraremos al proceso de 2012 en cuanto a la madurez de nuestra democracia, secretario? Y es muy compleja tu pregunta, Roberto. Yo creo que estamos en una etapa de consolidación democrática. La transición ya terminó, por supuesto. Ya no somos un régimen autoritario ni semidemocrático. Esta es la democracia mexicana, como otras con imperfecciones, como la portuguesa o como la brasileña o la argentina o la española. Esta es una democracia. No plenamente consolidada, yo diría que efectivamente no está plenamente consolidada. ¿Qué le falta a la democracia mexicana? Yo creo que a mí me gusta el formato, digamos, del sistema de partidos porque no está muy fragmentado. No me gustaría ir a un esquema como el brasileño, donde hay 9, 10, 12 partidos. Eso creo que es una parte positiva del sistema mexicano. Sin embargo, está suficientemente fragmentado para que eventualmente el presidente, lo hemos visto, no tenga mayoría. Yo creo que este es uno de los grandes temas. Y venturosamente el presidente de la República ha presentado ya una iniciativa que aprobó el Senado de la República y todavía no aprueba la Cámara de Diputados. La iniciativa de reforma política que parece estar atorada en el Congreso. Para solucionar o para enfrentar uno de los dilemas centrales. Y es, digamos, la posibilidad de que sin mayorías se atoren ciertas reformas claves o, peor aún, ni siquiera se debatan, ni siquiera se discutan porque se congelan. Lo que ha propuesto el presidente es a partir de experiencias como la uruguaya, en donde el presidente de la República puede mandar una iniciativa de atención preferente, tiene un tiempo perentorio el Congreso para pronunciarse sobre la misma, de manera que digan si están de acuerdo o no, si es sí o si es no, pero que no guarden silencio, porque creo que ese silencio irresponsable está dañando la democracia mexicana y su legitimidad. Ese es un problema. La frena esta imposibilidad de llegar a acuerdos, de definiciones, de que el poder pueda hacer cosas, ¿no? Sí, y de que los partidos asuman una responsabilidad, porque quizá le rechacen la iniciativa al presidente, pero ya asumieron una responsabilidad de decir no. El problema es no decir no, no decir sí, no decir nada. Y yo creo que eso le ha pasado a varias iniciativas presentadas por el presidente. Ahí está la laboral, que no tiene punto, digamos, todavía. Pero fíjese usted, hace algunos días el expresidente Vicente Fox hablaba de que daba lo mismo el PRI y el PAN con tal que puedan gobernar bien. Hablaba de una democracia ya madura y decía que, por ejemplo, el gobernador Enrique Peña Nieto era producto de esta cultura ya democrática en el país. ¿Se puede hablar en esos términos en este momento? No creo. Y creo, por lo demás, Roberto, que hay otro problema, quizá más grave aún, de la democracia mexicana, que es su precario carácter representativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la democracia mexicana, a diferencia de otras prácticamente todas, le da al ciudadano un derecho fundamental, que es el de juzgar a su representante, de evaluarlo, de castigarlo, de premiarlo, de reelegirlo o mandarlo a su casa a freír espárragos. Yo creo que esto es algo que genera una enorme ventaja en el sistema mexicano, que es mixto el sistema electoral. La Cámara de Diputados y el Senado se integra por una fórmula mixta, que hoy tienen 19, 20 democracias, pero hace 20 años eran 2 solamente las que tenían sistema mixto, el alemán y el mexicano. ¿Usted prefiere el modelo donde se reelijan a nuestros legisladores? Bueno, es el modelo mundial, es el modelo universal, donde pueden reelegirse, porque también pueden ser rechazados, y eso es lo que yo creo que es lo más importante. ¿Usted imagina una reelección indefinida o una reelección por cierto número de términos? No, por unos términos, digamos. Yo creo que lo importante es romper la inercia. Ya la rompió el Senado, ya aprobó la reforma. Me parece que eludió la pregunta sobre Enrique Peña Nieto. Parece ser bastante evidente que el gobernador del Estado de México, yo diría que casi virtual aspirante del PRI a la presidencia de la República, tiene resistencia sobre esta reforma política, en particular en cuanto a la reelección. Tiene sus propios argumentos, no los ha hecho públicamente, pero al parecer hay una preocupación en el PRI de que la reelección limite la rotación de cuadros. ¿Usted qué opinaría de eso? Es que es un argumento viejo para una democracia nueva.
y todas las democracias del mundo generan esa rotación de cuadros a partir precisamente de la regla que estamos discutiendo. Aislar a México como si fuera un planeta extraño, a partir de un principio, digamos, pues que era razonable cuando había, digamos, autoritarismo. No queríamos reproducir el esquema de envejecimiento de las élites políticas del porfiriato y por lo tanto desde 1933 se puso una limitación a la reelección para que hubiera circulación de cuadros en un sistema autoritario. Pero son los ciudadanos los que tienen que definir si un cuadro circula o no circula, no una regla constitucional. Pero no quiero evadir la pregunta que hacía sobre Peña Nieto. Yo no percibo que este cuadro del PRI específicamente esté forjado en la cultura democrática. Yo lo he visto muchas veces en televisión, pero no lo he visto debatir. No lo he visto enfrentar, digamos, una conferencia de prensa dura. No lo he visto enfrentarse a una comisión de su Congreso que en verdad lo coloca en un contexto de exigencia. No es un hombre de la cultura del debate. Yo creo que hay otros cuadros de los partidos políticos, todos, que hemos sido forjados más en la cultura del debate, de la crítica, de la confrontación de ideas, de la propuesta, que Enrique Peña Nieto. Usted fue consejero presidente del IFAI, el órgano garante del acceso a la información en el país. ¿Cómo ve en general a los gobiernos priistas, al PRI, a Peña Nieto, en materia de transparencia y rendición de cuentas? Bueno, ¿cómo me preguntas eso? Tú fuiste un actor fundamental que empujó modificaciones importantes. Impulsamos la reforma al artículo 6 constitucional desde el IFAI y con todas las fuerzas políticas en un ejercicio muy plural para que los principios de la transparencia y las instituciones de la transparencia se llevaran a los estados. Yo creo que fue una experiencia exitosa de reforma constitucional. Veo, sin embargo, muchas cosas que me inquietan. Mira, el IFAI es el órgano de transparencia federal, no está controlado por el Poder Ejecutivo. Yo te lo puedo decir, ahí estuve yo, pero te lo pueden decir otros para que no parezca que yo tengo un interés sesgado. El IFAI tiene una autonomía cabal en relación con la decisión que toma respecto de si debe o no transparentarse X o Z documento del gobierno federal. Eso no sucede en los estados. Yo veo en los estados, en muchos estados, no quiero generalizar ni ser injusto, pero en muchos estados veo institutos de transparencia que ya están apuntalados por su arreglo institucional, pero no por su conducta. Y me parece fundamental que se apuntalen estas instituciones para hacer realmente efectivo este derecho fundamental de acceso a la información que ya está consagrado cabalmente en la Constitución. Yo creo que el gobierno federal está sometido a un escrutinio bárbaro, no solamente de esta institución ciudadana, sino también del poder legislativo, de los órganos de fiscalización, pero no así los congresos y los poderes propiamente de los estados, en donde parecen vivir, digamos, una etapa previa ya superada por los mexicanos a nivel federal. Muy bien. Vamos a retomar el tema. Si me permite, vamos a hacer un pequeño receso. Estamos con ustedes en un minuto. Gracias.